Buenos días, jóvenes. Eh, en el área de DPCC vamos a ver ahora un poquito, vamos a hablar de la epistemología, la importancia de la epistemología y cómo tiene que entrar en la cabecita de ustedes el desarrollo de la ciencia. Eh, ¿Por qué? Porque esto es el futuro, muchachos. Todavía en el Perú estamos viviendo una época de la carreta, de forma chabacana, de forma desordenada, de una forma no metódica, de una forma que cuando te levantas dices, bueno, lo que venga, ¿no? Usamos palabras como, por ejemplo, ya pues, será, lo que caiga, lo que salga, ¿no? Entonces no hay una visión de querer mejorar las cosas desde el punto de vista metódico, sistemático, científico. Y, les digo de la época de la carreta porque, bueno, pues en la época de la carreta se hacía eso, ¿no? O sea, hace 500 años atrás, 400 años atrás, 600, 700, 800 años atrás, los hombres vivían de esa manera, ¿no? O sea, a lo que ven el día, pues. Y bueno, hoy en día, si tenemos el desarrollo de la tecnología, lo que estamos viendo ahorita, los videos, etcétera, es gracias a la ciencia. A veces escucho a gente que dice, no, no, que la ciencia ha venido a malograr la sociedad, que la ciencia no sabe todo, y en realidad la ciencia no es sabia, la ciencia no es la sabiduría, ni la filosofía lo sabe todo, ¿no? La ciencia es una forma de desarrollar las cosas que tú haces con unas características especiales. ¿Cuáles son esas características? Metódica, sistemática, ordenada, de una forma lógica, racional, etcétera, etcétera. A ver, te explico. Eh, Tu mamá hace una limonada muy rica, ¿sí? Tú dices, uy mamá, qué rico tu limonada, me gusta. Y mañana quiero uno igual. Y te prepara al día siguiente y ya no sale muy igual. El sabor cambia un poquito, pero igual sigue siendo rico. Entonces, mamá, dame el secreto para yo también hacer una limonada rico como tú. Ah, ya pues hijo, agarra tu limón, tu agua, tu azúcar y... ¿no? ¿Cuánto limón le echa mamá? 3 limones, 4 limones ya, y azúcar una cantidad te echa. Ah, yo también voy a hacer. Eso no es científico. Eso no es metódico, no es sistemático, no es nada, ni siquiera razonable. Es simplemente hacerlo a lo que te salga. Ah, mi mamá me dijo así, así salía. Y entonces tú lo haces y resulta que no te salió tan rico como el de tu madre. Oye, pucha, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo puedo hacer para que salga igual que el de mi mamá, caramba? Pero si estoy haciendo igualito que mi mamá. Ahora mira esta diferencia. A ver, yo le he hecho 500 mililitros de agua, o sea, medio litro de agua ya. Exacto medio litro de agua. Aquí tiene que entrar zumo de limón, unos, no sé, 5 mililitros, 8 mililitros y tanta cantidad de azúcar. Esta marca de azúcar, este tipo de azúcar, azúcar rubia o azúcar blanca, qué sé yo. Entonces, eso es más exacto, es más metódico, es más sistemático. ¿Ok? No eche de frente el limón al vaso ni al... ¿no? Échale primero el agua, hazlo hervir, luego le pon el zumo en un lugar, tiene que tener etcétera, etcétera. O sea, todo ese desarrollo va a hacer que tú hagas igual o de repente me puedas mejorar lo que tu madre hace. Entonces, allí hay una gran diferencia. ¿Ya me entiendes? ¿Ok? Muy bien, ahí hay una gran diferencia. Entonces, la ciencia recoge los saberes, los conocimientos
y los ordena de forma tal que otra persona que lo vea lo puede hacer o reconstruir igualito y puede mejorar. Esa es la ciencia, jóvenes. Es la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria. ¿Ok? Bien. Dicho esto, hacemos un poquito de historia, ¿no? Lo que distingue la historia humana de la historia del resto de la naturaleza es que el hombre ha aprendido a producir y reproducir sus propios medios de existencia. ¿Ok? El hombre pues modifica el mundo natural y el mismo mundo humano por medio del trabajo, con la ayuda de la ciencia y la técnica. ¿Ok? Miren la importancia, porque es importante la ciencia, ¿no? Y sin el trabajo y sin la ciencia sería imposible el florecimiento del espíritu humano, el arte, la educación, la cultura, etc. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, la ciencia no siempre existió. En sus orígenes el saber científico no tenía el impacto que tiene hoy en día, ¿no? Como los grandes adelantos tecnológicos. Fueron más productos, pues, del ingenio, de gente sencilla, ¿no? Y no de científicos, ¿no? Por ejemplo, el fuego, la agricultura, el pastoreo, la rueda, la fundición de los metales, del arco, la flecha, etcétera, etcétera. O sea, no había un control metódico, sistemática, racional, no. Se hacía así, la rueda, redondo, ya listo, ¿no? Entonces por ahí alguien lo mejoraba, lo hacía más finito, o de otro material, qué sé yo, pero la ciencia permitió, dada las anotaciones exactas, las pruebas, las fallas, los éxitos, etcétera, etcétera, para desarrollar y mejorar y crear tecnología en base a la ciencia y mejorar un producto, ¿no? Entonces, no siempre fue así, pues, no siempre fue así. Con el tiempo estos saberes fueron formalizados, se empezó a formalizar en disciplinas científicas, ¿ok? Entonces ya el trabajo fue más metódico, ¿sí? El conocimiento científico se empezó a notar, se empezó a, a crear sistemas, ¿no? Formas muy bien escritas para que quede ¿no? Para recordar un científico, si no tiene sus anotaciones no existe. Las anotaciones son importantes, ¿no? Tal cantidad de esto, tal lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el Renacimiento y los siglos subsiguientes la ciencia se volcó al estudio de las cosas particulares, ¿no? Cosas individuales, inventos propios, ¿no? Y empezó a hacerse cada vez más concreta y más analítica. Entonces el científico de hoy, ¿no? Unifica la ciencia y la técnica, ¿no? Desde Galileo, etc. De tal modo que hoy nuestra civilización no puede sostenerse sin el apoyo de la ciencia, ¿no? Entonces, chicos, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a desarrollarse, a hacer de su vida, aprovechando los conocimientos de la ciencia para ir mejorando lo que ustedes tienen, ¿no? Y entonces lograr sus objetivos más pronto y que cada vez el logro de tus objetivos sea más real, ¿no? Y no se quede solo sueños, nada más. Entonces la ciencia nos ayuda con eso. Por ejemplo, oye, quiero comprarme un auto, pero yo gano tanto. Ah, ya, el auto me cuesta 50.000 soles y yo gano 1.000 soles. Entonces empiezas a usar tu razonamiento, ¿no? 50 letras de 1.000 soles para que llegue a 50.000, 50 son 48 meses, son aproximadamente 4 años, ¿no? ¿Y qué hago para sobrevivir? Ya yo puedo conseguirme 1.000 soles más para vivir, etcétera. Sí puedo comprarme un año, en 4 años pagar un carrito, sí. Entonces, eso es ya más científico. Entonces haces tus anotaciones, tu interés, cuánto vas a ganar acá, etcétera, etcétera. Ves la forma de cómo disminuir costos de tus gastos, por ejemplo, alimentación, de pasaje, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de análisis que haces. Eso es ciencia. Y metodología, porque tú durante los 4 años tienes que seguir ese régimen así, seguidito. ¿No es cierto? Eso es ciencia. ¿Está claro? ¿Ok? Eso es aplicable en nuestra vida, muchachos, ¿no? Yo he aprendido a organizarme de esa manera, ¿no?
yo no tengo problemas por eso, ¿no? He aprendido a controlar eso y mis necesidades, mis objetivos, mis metas, todo, utilizando el análisis, utilizando la ciencia, ¿no? Y gracias a la tecnología también. Bien, pero la ciencia, como ustedes verán, si bien es cierto, ayudó a mejorar la tecnología, ayudó a mejorar nuestras actividades, ¿no? Pero sin embargo también puede ser mal usada, ¿ah? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Eh, la ciencia es vital, sí, al tiempo que una amenaza de continuar realizándose y utilizándose como se hace, ¿sí? Puede convertirse en una amenaza. No es la racionalidad científica la que regula la economía y la política, es la racionalidad económica y política la que regula la ciencia y la somete. Por último, ¿no? Ya hemos visto en sociales sobre el análisis de la corrupción. Si la ciencia se pone a disposición de la corrupción, pues vas a tener armas, vas a tener, no sé, este, cual- cualquier cosa para que se beneficie un grupo de personas, ¿sí? Entonces, la sociedad actual nos ha suministrado algunas cosas magníficas, pero al mismo tiempo también nos han enseñado muy malas maneras de utilizar la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el uso del petróleo y sus derivados, con sus secuelas de calentamiento global y desastres ambientales, es una clara muestra de eso, ¿no? Por decir. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entremos en una reflexión sobre la ciencia, muchachos, en su vida, en tu vida. No hagas que la ciencia malogre tu vida, sino haz que la ciencia sea una herramienta tuya para lograr tu éxito, para lograr tus objetivos. ¿Ok? ¿Sí? No te compres un celular por comprarte. Cómprate un celular sabiendo para qué lo vas a usar, para qué te va a servir. Entonces, estas reflexiones apuntan a entender que el ejercicio de la ciencia no está separado de la sociedad y de la estructura de poder del Estado, y que dicho entorno social puede favorecer o también obstaculizar el quehacer de los científicos y puede mejorar la vida o estropear a la sociedad humana. Entonces los científicos reflexionan sobre esto, ¿no? Y toman una postura. Pero sobre todo, la sociedad es la que tiene que saber cómo manejar la ciencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, con esta situación, gracias a la ciencia, de alguna manera, podemos contactarnos, pues, y seguir estudiando y trabajando y haciendo cosas, ¿no? Que antes no lo podríamos hacer, ¿sí? Pero también puede ser mal usado, ¿no? Hay denuncias de robos, etcétera, etcétera. Pero entonces, la ciencia, entonces, chicos, es importante, es vital para nuestras vidas, ¿sí? Pero también su mal uso puede degenerar, ¿no? Entonces hay gente que dice, hay gente que ha tenido mala experiencia con la ciencia y dice, no, no quiero saber nada de la ciencia, etcétera. O sea, no todo tampoco puede ser ciencia. Hay que dejar un espacio para nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro pensar, etcétera. Bien, chicos, espero que con esta reflexión ayude un poco a que ustedes aprendan a vivir y a desarrollarse bajo normas científicas, ¿no? Y para que mejore sus vidas, pues. ¿Sí? Ok. Eh, nos vemos hasta una próxima, este, bueno, muy pronto nos reuniremos, ¿sí? Saludos muchachos y muchas gracias por lo que me han saludado por el Día del Maestro, ¿sí? Nos vemos.